Soy Julian. Tengo 26 años. Y hace 3 años, mi propia carne y sangre me arrastró a un juzgado de condado gélido y estéril para despojarme violentamente de cada una de las cosas que había construido con mis propias manos. Mientras estaba sentado en la pesada mesa de madera de la defensa, enfrentando la destrucción total de mi negocio, mi hogar y todos mis ahorros, mi padre me señaló con un dedo tembloroso y le dijo al juez presidente una mentira horrible y calculada. Juró, bajo pena de perjurio, que le había robado el futuro a mi hermano mayor. Afirmó que yo era un ladrón malicioso que había acaparado en secreto una enorme herencia familiar destinada a su hijo de oro. Mi madre y mi padre se sentaron allí y sonrieron cálidamente a mi hermano Félix, justo delante de una sala de audiencias llena de docenas de extraños. Estaban completa e impunemente listos para dejarme sin hogar, en bancarrota total y humillado públicamente, solo para encubrir sus propios fracasos. Pero había un detalle enorme que ellos no sabían. Tenía un sobre de manila marrón y desgastado, reposando tranquilamente dentro del maletín de cuero de mi abogado. Contenía un secreto devastador de ultratumba, una pieza de evidencia irrefutable que no solo vaporizaría su fraudulenta demanda, sino que también expondría sus vidas suburbanas como una ilusión patética y tóxica. Y ahora mismo, mientras estoy aquí compartiéndote esto, son ellos quienes me envían correos electrónicos frenéticamente, rogando de rodillas por misericordia. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó y cómo hice que su imponente castillo de naipes se derrumbara meticulosamente, dale a ese botón de me gusta si crees en la verdadera justicia. Y, por favor, no olvides decirme desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta increíble pesadilla. Tienes que entender la dinámica profundamente tóxica y asfixiante que existía en mi familia para poder comprender la locura absoluta que se desató. Crecí en un hogar americano suburbano, estándar y perfecto como una postal. Teníamos los céspedes verdes meticulosamente cuidados, las agresivas reuniones de la asociación de propietarios del vecindario sobre quejas de basura, las camionetas SUV nuevas y relucientes estacionadas en el amplio camino de entrada, y los viajes obligatorios a la iglesia los domingos por la mañana, perfectamente vestidos, donde sonreíamos brillantemente a los vecinos. Desde fuera, cualquiera que pasara pensaría que éramos la unidad familiar perfecta, feliz y muy exitosa. Pero dentro de los gruesos muros de esa casa, existía una jerarquía muy clara, rígida e inquebrantable. Y yo estaba firmemente plantado en lo más bajo del barril. Mi hermano mayor, Félix, era el innegable hijo de oro. Es exactamente 2 años mayor que yo, pero mis padres, Richard y Margaret, lo trataban como si fuera la segunda venida de la realeza. Todo lo que hacía Félix, por muy mediocre que fuera, se celebraba con el entusiasmo de una banda de música. Si lograba sacar un C- en un examen de historia de la escuela secundaria, mi madre le horneaba un enorme pastel de chocolate y le compraba una consola de videojuegos nueva, solo para recompensar su tremendo esfuerzo. Si se metía en una pelea a puñetazos en la escuela y era suspendido, mi padre culpaba inmediatamente a los maestros, al director, a los otros niños, al clima, literalmente a cualquiera menos a Félix. Y luego estaba el increíble derecho que sentía respecto a los vehículos. Para cuando Félix tenía 20 años, mis padres le habían avalado 2 vehículos de lujo diferentes. El primero fue un sedán deportivo elegante y agresivo que él estrelló contra un enorme roble porque estaba enviando mensajes de texto a una chica a las 2 de la mañana, mientras conducía a 80 km por hora por encima del límite de velocidad. La respuesta inmediata de mi padre fue culpar al ayuntamiento por no poner una señal de tráfico lo suficientemente brillante. Pagó los inmensos daños, asumió el aumento de la prima del seguro, e inmediatamente le compró un coche mejor y más rápido. Yo, por otro lado, era el niño invisible. El plan de respaldo, la sombra en el pasillo, el que se esperaba que fuera absolutamente silencioso, que no se interpusiera, que mantuviera sus calificaciones perfectas sin una sola palabra de elogio y que no requiriera ningún mantenimiento financiero. Me di cuenta muy temprano, probablemente alrededor de los 12 años, de que nadie vendría a salvarme. No había absolutamente ningún fondo universitario esperándome en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. No había ninguna red de seguridad. Cuando tenía 16 años, me hice una promesa silenciosa y sagrada a mí mismo, mientras estaba sentado solo en mi oscuro dormitorio: construiría mi propia vida, forjaría mi propio éxito masivo, y nunca, jamás dependería de Richard, Margaret o Félix para un solo céntimo.
Mientras Félix estaba de fiesta salvaje y destructiva en la universidad, usando las tarjetas de crédito al límite de mis padres, yo trabajaba turnos brutales y agotadores en un almacén de envío local. Apilaba pesadas cajas de cartón y barría suelos de hormigón helados hasta la medianoche, mis músculos gritaban de agonía absoluta. Usé cada centavo que ganaba para comprar una computadora portátil barata y reacondicionada, y una conexión estable a Internet. Pasaba las noches despierto hasta las 3 de la mañana, impulsado por café instantáneo y pura desesperación, aprendiendo todo lo que podía sobre el mundo del comercio electrónico, el marketing digital, la logística de la cadena de suministro y el diseño web. Oficialmente, inicié un negocio desde una pequeña habitación de residencia universitaria sin aire acondicionado. Conseguía y vendía equipos de oficina ergonómicos personalizados. Al principio, apenas ganaba lo suficiente para cubrir mi dieta diaria de fideos ramen instantáneos, pero seguí esforzándome. Optimicé mi sitio web obsesivamente. Me puse en contacto con proveedores extranjeros, negociando centavos por dólar. Aprendí a ejecutar anuncios altamente segmentados en redes sociales. Para cuando cumplí 26 años, el asombroso contraste entre mi vida y la vida de mi hermano mayor era nada menos que una tragedia griega. Había pagado hasta el último céntimo de mis abrumadores préstamos estudiantiles. Fue un cheque de caja masivo que escribí con manos temblorosas, sintiendo un peso físico literal levantarse de mi pecho. Poco después de ese hito, oficialmente compré mi primera casa, enteramente en efectivo. Era una propiedad inmobiliaria hermosa, modesta, de 3 dormitorios, en un barrio tranquilo, seguro y arbolado. Para mí, era un castillo impenetrable. El cierre de mi propiedad fue el día más orgulloso de toda mi vida. Sostuve esas pesadas llaves de latón en mi mano y supe con total certeza que nadie podría echarme a la calle. Mi negocio de comercio electrónico generaba un salario cómodo y constante de 6 cifras, y había construido una sólida red de proveedores mayoristas confiables y contratistas independientes remotos. Era completa y sin remordimientos, financieramente independiente. Félix era una zona de desastre financiero andante y respirante. Había agotado múltiples ideas de startup, cada una más ridículamente defectuosa y mal planificada que la anterior. Vivía muy por encima de sus posibilidades reales, tratando desesperadamente de mantener una imagen increíblemente falsa de riqueza masiva y éxito corporativo en las redes sociales. Usaba ropa de diseñador que absolutamente no podía permitirse y realizaba viajes internacionales lujosos que cargaba a tarjetas de crédito con altos intereses. A través de todo mi éxito silencioso, mantuve la boca completamente cerrada. Mantuve mi riqueza oculta. No alardeaba de mi dinero en Internet. Conducía un Honda sedán de 5 años de antigüedad, altamente confiable. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que en mi familia, si tenías algo valioso, encontrarían la manera de atribuirse todo el mérito o de quitártelo violentamente por completo. Pensé que si pasaba completamente desapercibido, si me ocupaba de mis propios asuntos, pagaba mis propios impuestos corporativos y sonreía cortésmente en las festividades, estaría a salvo. Creí que mi trabajo duro e implacable, mi aislamiento intencional y mi feroz independencia serían más que suficientes para protegerme de su codicia insaciable. Estaba tan increíblemente equivocado. Ellos me estuvieron observando todo el tiempo, calculando mi valor. La frágil e increíblemente tensa ilusión de paz en nuestra familia se fracturó permanentemente en una noche de acción de gracias amargamente fría. El fuerte olor a pavo asado seco, relleno quemado y un vino de caja increíblemente barato y amargo, llenaba el aire sofocante y recalentado de la casa suburbana de mis padres. Yo había llegado en mi Honda, preparándome mentalmente para la habitual charla trivial incómoda y forzada, y los inevitables ataques pasivo-agresivos sobre mi ropa sencilla y sin marca. Cuando entré al comedor, la atmósfera se volvió instantáneamente densa con una energía extraña, frenética, casi maníaca, que me puso los pelos de la nuca de punta. Félix estaba sentado en la cabecera absoluta de la larga mesa de roble, un lugar que usualmente estaba estrictamente reservado para mi padre. Félix acababa de regresar de una desastrosa temporada en Los Ángeles. Su última y grandiosa aventura, una aplicación que supuestamente conectaba a dueños de perros adinerados con cuidadores de mascotas de lujo, se había derrumbado espectacularmente. Había quemado el dinero de sus inversores crédulos, dejado un rastro masivo de alquileres comerciales impagos, y regresado a casa con montañas de deudas incobrables y absolutamente nada que mostrar, excepto un bronceado californiano desvanecido y un enorme complejo de víctima.
Sin embargo, al mirar a mis padres, honestamente pensarías que acababa de curar una enfermedad global importante. Estaban tratando su vergonzoso regreso como el glorioso y triunfal retorno de un condecorado héroe de guerra. Margaret prácticamente flotaba sobre su silla, sirviéndole enormes porciones de carne blanca y salsa, lamentándose de lo delgado y estresado que parecía. Richard irradiaba un intenso orgullo, su pecho inflado, ignorando por completo el hecho evidente de que su hijo mayor era un fracaso en bancarrota de 28 años, viviendo en su habitación de la infancia con carteles de superhéroes todavía en las paredes. A mitad de la comida, Richard golpeó su pesado cuchillo de plata para mantequilla contra su copa de vino de cristal. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Miró directamente a Félix, con los ojos brillando con una admiración ciega e inmerecida, y levantó su copa en alto. Aclaró su garganta ruidosamente y dijo, por los nuevos comienzos. Todos sabemos que el mercado de Los Ángeles simplemente no estaba listo para tu genio único, Félix. Pero todos sabemos que tu próximo capítulo será masivo. Estás destinado a la grandeza absoluta, hijo. Félix esbozó una sonrisa grasienta, arrogante y pretenciosa, y levantó su copa a cambio. Chocaron sus copas. Yo estaba sentado en la esquina de la mesa, mirando las frías y grumosas patatas trituradas en mi plato. Mi mandíbula estaba tan apretada que mis dientes me dolían físicamente. Nadie había levantado una copa cuando compré mi casa. Nadie siquiera se molestó en preguntar cómo iba mi negocio de comercio electrónico. A pesar de que acababa de asegurar un contrato mayorista masivo que duplicaba mis ingresos trimestrales, yo había mencionado la aprobación de mi hipoteca meses atrás de pasada, esperando contra toda esperanza, solo una pequeña pizca de orgullo parental normal. Margaret solo había asentido con desdén, me preguntó si estaba absolutamente seguro de que podía pagar los impuestos de la propiedad e inmediatamente cambió el tema a una falsa promoción de la que Félix estaba presumiendo. La hipocresía en ese comedor era un peso físico que oprimía fuertemente mi pecho. Comí mi comida en completo y pesado silencio, lavé mis propios platos en el fregadero, los sequé y salí de la casa antes de que siquiera cortaran el pastel de calabaza. Exactamente una semana después, mi teléfono sonó. La identificación de la llamada mostraba que era mi madre. Cuando respondí, su voz tenía ese tono tenso, excesivamente dulce y perfectamente ensayado que siempre usaba cuando estaba preparando cuidadosamente una trampa. Me preguntó si podía ir a la casa esa noche porque necesitaban discutir urgentemente un asunto familiar apremiante. Supe al instante que era sobre Félix. Supuse que querían que le ayudara a formatear un currículum profesional o quizás querían presionarme violentamente para que lo contratara en mi empresa para gestionar mi servicio al cliente, con un salario inflado. Fui, preparándome para una severa molestia. Pero estaba desesperadamente desprevenido para la emboscada viciosa y coordinada que me esperaba dentro. Cuando entré a su sala de estar, mi padre estaba sentado profundamente en su gastado sillón reclinable de cuero, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, la televisión completamente silenciada. Félix estaba desparramado agresivamente en el sofá, vistiendo costosos pantalones deportivos de diseñador, luciendo increíblemente engreído como un depredador que acababa de acorralar a un ratón herido. Margaret estaba de pie rígidamente junto a la chimenea de ladrillo. Me hizo una seña para que me sentara en el rígido sillón frente a ellos. No me ofreció un vaso de agua. No me preguntó cómo me había ido el día. Simplemente me miró, juntó las manos y dijo, Julian, esperábamos que pudieras ayudar a tu hermano con una pequeña inversión. La miré, parpadeando, una inversión. Querían que financiara a Félix. Félix se inclinó hacia adelante, de repente muy animado, y comenzó a exponerme una idea de negocio totalmente absurda y mal concebida. Quería lanzar un servicio de cajas de suscripción de alta gama, dirigido explícitamente a estudiantes universitarios adinerados. Quería llenar las cajas con aparatos tecnológicos de lujo, bebidas energéticas de diseñador y ropa de marca premium. Le pedí su plan de negocios concreto. Le pregunté sobre los costos de adquisición de clientes, los márgenes de gastos generales, la logística de la cadena de suministro y su tasa de consumo mensual proyectada. Puso los ojos en blanco ruidosamente, soltando un fuerte suspiro como si lo estuviera aburriendo intencionalmente. No había plan de negocios. No había hojas de cálculo financieras.
Era solo una idea vacía y llamativa, destinada a financiar rápidamente su estilo de vida extravagante y darle el título inmerecido de CEO. Él casualmente, casi con desdén, mencionó que necesitaba exactamente $50.000 como capital inicial para ponerla en marcha. Mi padre me miró con ojos fríos, duros y muy calculadores. Se inclinó en su sillón reclinable, me señaló con un dedo y dijo: «Has tenido una muy buena racha, Julian. Te ha ido bastante bien con tu pequeño proyecto de Internet. Es hora de retribuir». Realmente me dijo esas palabras exactas en la cara. Retribuir. Como si mis jornadas laborales de 14 horas, las noches brutales y sin dormir mirando hojas de Excel cegadoras, y el implacable y agotador esfuerzo de construir un negocio legítimo desde cero, fueran solo un boleto de lotería afortunado con el que me había topado por pura casualidad. Mantuve mi voz completamente nivelada, aunque mi corazón latía furiosamente contra mis costillas. Miré directamente a Félix, luego a mis padres, y les dije que no estaba en una posición financiera para invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en un negocio que carecía de una base fundamental y un modelo de ingresos realista. Les dije que no, un no rotundo, definitivo e innegociable. La temperatura en la habitación bajó instantáneamente hasta helar. La falsa y dulce sonrisa de Margaret desapareció en una milésima de segundo, reemplazada por un profundo, feo y resentido ceño fruncido. Richard se levantó violentamente de su sillón reclinable, su rostro enrojeciendo de rabia. Me señaló con un dedo grueso y me dijo que estaba siendo increíblemente egoísta, ingrato y cruel. Gritó que la familia siempre se apoya mutuamente y que yo estaba acaparando riqueza maliciosamente mientras mi propia carne y sangre sufría. Me puse de pie para enfrentarlo, negándome a ceder. Les dije que me había mantenido solo desde que era un adolescente. Les recordé en voz alta que nadie me ofreció capital inicial cuando comía fideos instantáneos y trabajaba en turnos nocturnos en un almacén. Les di la espalda y salí por la puerta principal, cerrándola tan fuerte que las ventanas vibraron. Realmente creí que eso sería el final. Pensé que sería solo una típica discusión familiar explosiva, seguida de semanas de silencio pasivo-agresivo y mensajes de texto con sentimientos de culpa. 3 días después, estaba sentado en mi oficina en casa, profundamente concentrado en revisar contratos de proveedores extranjeros para la ajetreada temporada navideña que se avecinaba. La casa estaba completamente en silencio. De repente, escuché el sonido metálico distintivo de una llave deslizándose en la cerradura de mi puerta principal. El pesado cerrojo se abrió. Se me heló la sangre por completo. Vivía solo. Nadie tenía una llave, excepto. Salté de mi silla de oficina y corrí por el pasillo. Richard, Margaret y mi tía Beatrice, una mujer profundamente amargada por su tercer divorcio desordenado, estaban de pie directamente en mi entrada. Félix estaba justo detrás de ellos, con los brazos cruzados y una sonrisa enfermiza en el rostro. Habían usado la llave de repuesto de emergencia que le había dado a mi madre hace 3 años. Eso fue cuando era lo suficientemente ingenuo y estúpido como para pensar que realmente se preocupaban por mi seguridad física en un nuevo hogar. Demandé agresivamente saber qué demonios estaban haciendo irrumpiendo en mi propiedad privada. La tía Beatrice me miró con total y descontrolado asco, sacudiendo la cabeza como si yo fuera un monstruo convicto. Richard no dijo ni una sola palabra. Simplemente pasó junto a mí, sus botas ruidosas en mi suelo de madera, se acercó a la isla de mi cocina y golpeó violentamente una gruesa carpeta legal de Manila sobre la encimera de granito. Me miró con puro y absoluto odio y dijo: «Es hora de que tengamos una conversación seria sobre lo que le debes legalmente a esta familia, Julian». Caminé hacia la encimera y abrí la carpeta. La jerga legal densa y amenazante saltaba de las nítidas páginas blancas. Empecé a leer los encabezados en negrita: retención fraudulenta de activos familiares. Malversación de una herencia familiar. Enriquecimiento injusto a expensas de un hermano. Levanté la vista, completamente aturdido. El aire se me escapó físicamente de los pulmones. Realmente estaban presentando una demanda masiva contra mí. Félix dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, prácticamente respirándome encima. Me acusó de usar secretamente la herencia de nuestra difunta abuela Silvia para construir mi imperio de comercio electrónico.
Declaró en voz alta que no había absolutamente ninguna forma de que un perdedor tranquilo y poco impresionante como yo comprara una casa en efectivo y construyera una empresa de 6 cifras por mis propios méritos. Exigió que le entregara su parte legítima de las ganancias de mi negocio inmediatamente, o que destruirían por completo mi nombre y mi vida en los tribunales. Yo temblaba con una rabia tan profunda, tan intensa que me nublaba la vista. Tomé la carpeta, la empujé agresivamente contra el pecho de mi padre y les dije que salieran de mi casa en ese mismo instante, o llamaría a la policía para denunciar un allanamiento de morada con delito grave. Le arrebaté la llave de repuesto directamente de la temblorosa mano de mi madre. Mientras salían por la puerta, Margaret se detuvo en el porche y me miró. Sus ojos estaban completamente vacíos de cualquier calidez maternal. Eran negros como la noche, fríos y calculadores. Me dijo que legalmente recuperarían cada cosa que le pertenecía a Félix y que yo me quedaría absolutamente sin nada. Acababan de declararme una guerra brutal, desquiciada y de tierra quemada en mi propia cocina. Pero yo no tenía ni idea de lo viciosas, coordinadas y despiadadas que estaban a punto de volverse sus tácticas. Las consecuencias de esa confrontación vespertina fueron inmediatas, altamente calculadas y absolutamente devastadoras para mi vida diaria. Mi tía Beatatrice, una mujer que no tenía absolutamente nada mejor que hacer con su miserable vida que dirigir la fábrica de rumores del vecindario, se puso a trabajar como una general experimentada en una viciosa guerra de propaganda. Envenenó el pozo perfecta y eficientemente. Llamó a todo el árbol genealógico extendido. Acornó a la gente en el grupo de la iglesia local después del servicio dominical. Publicó párrafos crípticos y muy dañinos en Facebook. Contó una historia profundamente trágica y lacrimógena sobre cómo el pobre y ambicioso Félix estaba luchando por sobrevivir porque su codicioso y psicópata hermano menor había robado legalmente una enorme herencia familiar para comprar bienes raíces de lujo y acumular riqueza como un dragón. Mi teléfono explotó con notificaciones interminables. Recibí mensajes de texto horribles y abusivos de primos que no veía en una década. Tías llamándome monstruo y tíos diciéndome que era una total vergüenza para el apellido familiar y que la abuela Silvia se avergonzaría de mí. Pero los chismes familiares, por muy dolorosos y aislantes que fueran, eran el menor de mis problemas en rápida escalada. Exactamente 2 semanas después de que entraron en mi casa, inicié sesión en mi portal bancario principal del negocio para ejecutar la nómina quincenal de mis diseñadores y contratistas remotos. Un llamativo banner rojo brillante parpadeó en la parte superior de la pantalla. Cuenta congelada. Contacte al administrador de sucursal. Inmediatamente, mi corazón dejó de latir por completo. La sangre se me fue a la cabeza, dejándome mareado. Tomé mi teléfono y llamé a la línea corporativa del banco de inmediato, mis dedos temblaban mientras marcaba. Esperé en espera durante 20 minutos agonizantes, marcando un profundo agujero en el suelo de mi sala de estar. Cuando el representante finalmente respondió, me informó con calma y frialdad que se había aplicado una retención legal firme a mi cuenta corriente principal del negocio. Dijo que se debía a una disputa legal pendiente, presentada en el Tribunal del Condado, con respecto a la fuente legítima de los fondos operativos. Mis padres realmente lo habían hecho. Habían contratado a un abogado agresivo y presentado un interdicto preliminar, reclamando oficialmente al sistema judicial que mi capital operativo era dinero robado de un fideicomiso de herencia. De repente, me estaba asfixiando, jadeando en mi propia casa. Tenía enormes envíos de inventario esperando en los muelles para ser pagados. Tenía contratistas trabajadores que dependían completamente de mis desembolsos salariales para alimentar a sus propias familias, uno de los cuales estaba pasando por una brutal batalla por la custodia y necesitaba desesperadamente su cheque para pagar a su propio abogado. La máquina legal que mis padres desataron fue diseñada específicamente para agotarme, para romper agresivamente mi flujo de efectivo antes de que pudiera contratar a un abogado defensor para protegerme. Querían paralizarme financieramente para que me viera obligado a arrastrarme de vuelta y llegar a un acuerdo en la demanda. Luego vino la traición profesional definitiva e imperdonable. Tenía un proveedor principal llamado Marcus. Habíamos hecho negocios muy rentables juntos durante 3 años sólidos. Jugábamos al golf juntos. Lo consideraba un mentor de confianza y un amigo cercano en el mundo despiadado y altamente competitivo del comercio electrónico.
Llamé a Marcus esa tarde para explicarle profesionalmente que mi pago por el último pedido masivo a granel podría retrasarse de 3 a 5 días hábiles, mientras yo solucionaba un error administrativo bancario. Marcus me interrumpió antes de que pudiera terminar mi desesperada frase. Su tono era gélido, distante y lleno de profundo desprecio. Me dijo que había recibido una llamada telefónica muy inquietante de alguien de mi familia. No mencionó nombres explícitamente, pero supe en mi instinto que era Richard o la tía Beatatrice haciéndose la víctima. Marcus dijo que dirigía una operación muy respetable y ética y que no quería que su negocio se asociara públicamente con un hombre que robaría criminalmente a su propia carne y sangre para salir adelante en la vida. Intenté desesperadamente explicarme. Le rogué que escuchara razones, que mirara mi impecable historial de negocios honestos y puntuales con él. Me dijo que estaba cancelando oficialmente mi contrato de proveedor en el acto, con efecto inmediato, y colgó el teléfono sin decir una palabra más. El tono de marcado muerto resonó en mi oído. Mi propia familia había contactado sistemáticamente a mis proveedores corporativos para destruir mi cadena de suministro y sabotear por completo mi sustento. Pensé que eso era lo peor que podían hacerme. Estaba tan increíblemente equivocado. 3 días después, un ayudante del sheriff uniformado golpeó fuertemente mi puerta principal. Me miró con lástima y me entregó un grueso sobre de Manila. Félix, no satisfecho con arruinar mi negocio y mi reputación personal, había presentado oficialmente una petición para una orden de restricción de emergencia contra mí. Me senté en mi sofá, con las manos temblando violentamente, y leí su declaración jurada y notariada. Era puramente ficticia, ficción maliciosa. Afirmaba que lo había amenazado violentamente con graves daños corporales durante nuestra discusión en casa de mis padres. Afirmaba que poseía armas de fuego ilegales, lo cual no era cierto en absoluto, y que legítimamente temía por su seguridad física y su vida. Era un documento completamente fabricado y altamente ilegal, diseñado puramente para establecer un registro judicial público y consultable de mí, como un individuo desquiciado, peligroso y violento. Era la difamación de carácter en su máxima expresión. Estaban tratando de pintarme como un monstruo inestable para que el juez automáticamente fallara en mi contra en la demanda financiera. El estrés extremo me estaba devorando literalmente por dentro. No podía dormir. Miraba el techo hasta las 4 de la mañana, mi mente acelerada con aterradores escenarios de perder mi casa e ir a la bancarrota. Apenas podía obligarme a comer tostadas secas. Estaba perdiendo peso rápidamente. Mis ojos tenían ojeras oscuras y magulladas, y me encogía físicamente cada vez que un coche pasaba por la ventana de mi sala de estar. Y luego el golpe final, completamente aplastante, llegó una lluviosa tarde de martes. Alquilaba un pequeño y modesto espacio de almacén comercial en el límite industrial de la ciudad a un tipo llamado Greg. Era el centro absoluto de mis operaciones físicas de envío y recepción. Greg apareció sin previo aviso mientras yo empacaba cajas con poca luz. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Simplemente se acercó a mi estación de empaque y me entregó un aviso de desalojo formal y legalmente vinculante. Lo miré completamente confundido y con el corazón roto. Mi alquiler estaba pagado con 3 meses de antelación. Greg me miró con total y fría apatía y dijo que había oído los fuertes rumores sobre la demanda masiva, las cuentas bancarias congeladas y la orden de restricción por violencia doméstica. Me dijo que él tenía un edificio limpio y tranquilo y no quería patrullas policiales o agentes de procesos agresivos causando problemas en su propiedad comercial. Me entregó el papel y me dio exactamente 48 horas para sacar todo mi inventario o lo tiraría todo en el contenedor industrial. Esa noche, me senté completamente solo en el suelo de hormigón frío y polvoriento del almacén. Estaba rodeado de cientos de pesadas cajas de cartón que contenían un valioso inventario que no tenía dónde guardar ni cómo vender. El banco me había bloqueado legalmente el dinero. Mi mejor proveedor me había abandonado por completo. Mi casero me había echado a la calle. Y mis padres, las mismas personas que biológicamente debían amarme y protegerme del mundo, eran quienes me sostenían el cuchillo directamente en la garganta, sonriendo mientras lo hundían más. Finalmente, me derrumbé. Me cubrí el rostro con mis manos sucias y lloré amargamente. El agotamiento abrumador y la profunda y agonizante traición me destrozaron el espíritu. De hecho,
Saqué mi teléfono móvil, abrí mi aplicación de correo electrónico y comencé a escribir un mensaje borrador a mis padres. Escribí que había terminado de luchar. Les dije que llegaría a un acuerdo. Estaba listo para darles los $50.000 que querían, quizás incluso más, solo para que el dolor implacable y sofocante, y la pesadilla finalmente terminaran. Justo cuando mi pulgar flotaba sobre el botón de enviar, apareció una notificación en mi pantalla. Era un mensaje directo en las redes sociales de una mujer llamada Clara. Clara era una amiga de la infancia que solía vivir a 3 casas de distancia de nosotros. Habíamos jugado juntos cuando éramos niños pequeños, pero habíamos perdido completamente el contacto después de la escuela secundaria. No le había hablado en casi 8 años. El mensaje era increíblemente simple, pero me golpeó como un enorme tren de carga. Escribió que había escuchado los rumores maliciosos e insanos que mi tía Beatrice estaba esparciendo por el vecindario, pero me dijo que no creía ni una sola palabra de ello. Me dijo que no me rindiera, por muy difícil y oscuro que se pusiera. Dijo que recordaba exactamente lo mucho que trabajaba cuando éramos niños, como solía empujar una pesada cortadora de césped por el vecindario en el brutal calor del verano solo para comprar sus propios útiles escolares, mientras Félix se sentaba en una habitación con aire acondicionado jugando videojuegos. Y luego escribió una frase específica que cambió la trayectoria de mi vida en un instante. ¿Recuerdas lo que la abuela Silvia siempre decía de ti? No dejes que te quiten tu fuego. Miré la pantalla brillante de mi teléfono en el oscuro almacén. La abuela Silvia era la madre de mi padre. Había fallecido hacía 2 años. Su funeral había sido un circo, con Félix llorando ruidosamente para llamar la atención mientras revisaba su teléfono. Era una mujer dura, profundamente perceptiva y sensata que veía a través del favoritismo tóxico de mis padres. Fue la única persona en todo ese linaje familiar que realmente me vio, que alguna vez elogió mi incansable ética de trabajo. Miré el correo electrónico redactado para mis padres. El correo electrónico que entregaba por completo mi dignidad, mi dinero ganado con tanto esfuerzo y mi autoestima. Pulsé eliminar. Puse mi teléfono firmemente en mi bolsillo. Me levanté del frío suelo de hormigón, limpiando el espeso polvo de mis vaqueros. La tristeza aplastante y la pesada y paralizante desesperación se evaporaron de mi cuerpo, dejando atrás una ira fría, altamente concentrada e intensamente ardiente. No me rendiría ante terroristas domésticos solo porque compartiéramos el mismo apellido. Iba a la guerra y los aniquilaría sistemáticamente por completo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, antes de que la ciudad se hubiera despertado por completo, entré con confianza en las costosas oficinas del centro de un abogado defensor brillante y muy agresivo llamado Wayace. Lo había investigado obsesivamente toda la noche. Era conocido en la comunidad legal por ser un litigante despiadado, profundamente táctico, que despreciaba absolutamente las demandas frívolas basadas en la extorsión. Me senté en su oficina, que olía débilmente a libros de cuero viejos y a café tostado oscuro caro, y expuse toda la complicada situación sobre su escritorio de caoba pulida, los documentos de la demanda, la falsa orden de restricción, los avisos de las cuentas bancarias congeladas y el aviso de desalojo del almacén. Wayace se puso sus gafas de lectura y examinó meticulosamente la enorme pila de papeles durante 20 minutos, en completo y denso silencio. Finalmente, se quitó las gafas, se recostó en su silla de cuero, me miró fijamente a los ojos y me dijo que estaban intentando una clásica y sucia estrategia de desgaste. Estaban tratando agresivamente de agotar mis recursos y aterrorizarme para que aceptara un acuerdo rápido y altamente rentable antes de que siquiera pudiera comenzar la fase de descubrimiento. Lo miré fijamente sin parpadear ni una sola vez. Le dije a Wayace que no solo quería ganar esta demanda. Quería aplastarlos por completo. Quería desmantelarlos de forma tan completa, legal y financieramente, que nunca más pudieran hacerle esto a nadie. Le dije que quería presentar una contrademanda masiva por difamación, angustia emocional y procesamiento malicioso. Wayace sonrió con una mueca depredadora de tiburón y se puso manos a la obra. Pero mis padres y su abogado oportunista se estaban moviendo agresivamente rápido para asegurar su pago. Apenas una semana después, su abogado presentó una audiencia de interdicto de emergencia ante el juez. Su objetivo explícitamente declarado era congelar oficialmente todos mis activos personales, incluida la escritura de mi casa y mis cuentas personales de cheques y ahorros. Querían paralizarme por completo,
asegurándose de que ni siquiera pudiera comprar alimentos para mí mismo, y mucho menos pagarle a Wallace su considerable honorario legal. Pero no soy un idiota. Había aprendido muy temprano en la vida que tienes que proteger agresiva y obsesivamente lo que es tuyo, cuando creces rodeado de buitres emocionales y financieros. Meses antes de que esta ridícula demanda siquiera ocurriera, justo después de comprar mi casa, había consultado a un planificador financiero de alto nivel y había establecido una fortaleza legal masiva e impenetrable. Había formado oficialmente una nueva sociedad de responsabilidad limitada, LLC, registrada en un estado completamente diferente, un estado con leyes de privacidad corporativa increíblemente estrictas e inquebrantables. Había transferido legal y discretamente el título de mi propiedad inmobiliaria a un fideicomiso irrevocable. Mis ahorros personales estaban fragmentados y asegurados en múltiples cuentas ocultas, estrictamente vinculadas a la nueva entidad corporativa, completamente desvinculadas de mi número de seguridad social personal. Cuando el abogado excesivamente confiado de mis padres se puso de pie ante el juez para exigir apasionadamente que se congelaran mis bienes para proteger la herencia familiar, Wallace simplemente se levantó, se ajustó tranquilamente su costoso traje y le entregó al juez un único documento legalmente verificado. Este documento demostraba de manera exhaustiva que Julian, el individuo específico que estaban demandando, poseía prácticamente 0 activos líquidos o bienes raíces a su nombre personal. Todo lo que había construido estaba legalmente protegido detrás de un velo corporativo que no podían traspasar fácilmente. La jueza miró el papel, miró al abogado de mis padres con profunda molestia y tiró sus mociones de emergencia directamente a la basura. No podían tocar mi casa. No podían tocar mis fondos de emergencia. Me senté en la mesa de la defensa, con la postura perfecta, y observé cómo el color se desvanecía por completo del rostro de mi padre. Agarró el borde de la pesada mesa de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue el momento exacto en que se dio cuenta de que yo ya no era la víctima débil, invisible y fácilmente manipulable a la que podía intimidar fácilmente. Yo estaba 10 pasos por delante de él, jugando ajedrez mientras él jugaba a las damas. Pero jugar una defensa increíble no era suficiente para ganar una guerra. Necesitaba munición de alto calibre, innegable, para el contraataque. Necesitaba pruebas documentales contundentes de sus mentiras. Empecé a indagar profundamente en el pasado. Mis padres afirmaban que robé una herencia masiva destinada a Félix. Sabía que era una mentira descarada y repugnante. Pero en un tribunal, saber no es suficiente. Necesitaba pruebas verificables. Así que, fui a la caza de la verdad. Rastreé agresivamente al señor Montgomery. Era un contable corporativo retirado y sensato que solía manejar los complejos impuestos de mis padres durante más de una década. Lo habían despedido abruptamente hacía unos años porque se negó rotundamente a firmar sus deducciones fiscales turbias y altamente ilegales. Conduje 2 horas fuera de los límites de la ciudad hasta su tranquila casa suburbana y me senté en su sala bebiendo té que su esposa me preparó. Cuando saqué el tema de la demanda y la escandalosa reclamación de herencia, el señor Montgomery soltó una risa áspera y amarga que resonó ruidosamente en la pequeña habitación. Se levantó, entró en su polvorienta oficina en casa y sacó una pesada caja de archivo verde del estante superior de su armario. Me entregó una copia resaltada y oficialmente registrada de la declaración de impuestos de mis padres de hace exactamente 3 años. Mostraba clara e innegablemente una distribución financiera masiva de exactamente $75.000 del patrimonio de la abuela Silvia. Pero el dinero no fue a un fondo fiduciario para mí. Fue directamente a una cuenta controlada únicamente por Félix. El señor Montgomery estaba tan profundamente asqueado por las acciones actuales de mis padres que aceptó en ese mismo momento firmar una declaración jurada notariada legalmente, confirmando que mis padres le habían instruido explícitamente que registrara ese dinero como una transferencia directa no gravable a su hijo de oro. La siguiente en mi lista era la señora Higgins, la dulce y muy observadora anciana que solía vivir justo al lado de mis padres. La visité en su centro de vida asistida, llevándole sus flores favoritas. Le pregunté si recordaba el año específico en que Félix recibió su gran cheque de herencia. Ella se burló, agitando su mano arrugada con desdén. Me dijo que lo recordaba vívidamente, hasta el mes exacto y el nivel de ruido preciso. Recordó cómo Félix había llegado a toda velocidad al tranquilo vecindario familiar en un Porsche azul eléctrico completamente nuevo.
Aceleraba el motor excesivamente ruidoso a todas horas de la noche, manteniendo despierta a toda la calle y aterrorizados a sus hijos. Recordaba vívidamente estar en su porche menos de un mes después, tomando café, viendo cómo una grúa de plataforma se llevaba el porche totalmente destruido y completamente aplastado, después de que Félix lo estrellara contra un poste de teléfono mientras conducía imprudentemente bajo los efectos del alcohol. Me firmó una declaración de testigo formal y detallada sin un solo segundo de vacilación. Pero la pieza final del rompecabezas, la ojiva nuclear absoluta que terminaría esta batalla, era algo que encontré escondido en mi propio ático. Pasé un sábado entero destrozando cajas de mudanza viejas y muy selladas que no había abierto en años, en lo más profundo del fondo de una caja etiquetada como recuerdos de la universidad. Debajo de viejos libros de texto, encontré una pequeña caja de metal pesada. La abuela Silvia me la había enviado por correo solo unas semanas antes de que falleciera. Me había llamado, con la voz increíblemente débil, y me dijo que la mantuviera a salvo y que solo la abriera si realmente la necesitaba desesperadamente para protegerme de mi padre. Rompí el oxidado candado con un pesado martillo de acero. Dentro había una pequeña y polvorienta micrograbadora de casetes y una gruesa pila encuadernada legalmente de documentos de fideicomiso formalmente notariados con su firma oficial verificada. Mis manos temblaban violentamente mientras ponía pilas nuevas en la vieja grabadora. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de escuchar, y presioné el botón de reproducción. La voz frágil, áspera, pero increíblemente dominante y lúcida de mi abuela llenó el ático silencioso y polvoriento. Las palabras que pronunció en ese micrófono eran tan poderosas, tan amorosas hacia mí, y tan legal y moralmente condenatorias para mis padres y Félix, que supe en el segundo absoluto en que reprodujera esa cinta en un tribunal, mi familia sería destruida para siempre. No habría vuelta atrás de lo que ella reveló. Empaqué la cinta, los registros financieros condenatorios, los documentos de la LLC y las declaraciones de los testigos en un maletín seguro y se los entregué directamente a Guayace el lunes por la mañana. Escuchó la grabación en completo y aturdido silencio. Cuando terminó, la cinta haciendo un fuerte clic al detenerse, me miró lentamente, se quitó las gafas de lectura y sonrió con una sonrisa muy oscura, muy peligrosa. El tablero estaba completamente preparado. Las trampas legales estaban perfectamente tendidas. Yo caminaba directamente al ojo de la tormenta, sosteniendo un enorme rayo en mis manos. Y mis padres, sentados en su casa suburbana, soñando con gastar mi salario ganado con tanto esfuerzo y robar mis bienes raíces, no tenían absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de golpearles. La mañana de la audiencia judicial oficial del condado llegó con un frío amargo y penetrante que parecía filtrarse directamente a través de las paredes de mi casa y directamente en mis huesos. Me desperté exactamente a las 4 de la mañana, mucho antes de que el sol siquiera pensara en salir sobre los tranquilos tejados suburbanos. No desayuné. Ni siquiera pude soportar una sola gota de café. Mi estómago era un nudo apretado y retorcido de pura adrenalina, ansiedad persistente y una rabia profunda y latente que había estado gestándose en mi pecho durante 9 meses agonizantes. Me paré en mi baño, la casa perfectamente silenciosa a mi alrededor, y me miré en el espejo brillantemente iluminado. Parecía considerablemente mayor de 26 años. Los últimos 9 meses de implacable acoso legal, las cuentas bancarias congeladas, las reuniones de emergencia con mi abogado y las interminables y aterradoras noches de insomnio habían tallado líneas profundas y exhaustas en mi rostro. Pero al mirar mi reflejo bajo esa luz dura, me di cuenta de algo increíblemente importante. Ya no era una víctima, ya no era el niño de respaldo tranquilo e invisible que simplemente aceptaba cualquier abuso que su familia decidiera infligir. Era un hombre adulto, un exitoso propietario de un negocio, y entraba en un brutal campo de batalla legal con el arma definitiva absolutamente segura en mi poder. Me puse mi mejor traje a medida, un elegante gris carbón oscuro. Me anudé la corbata con manos perfectamente firmes, tomé mis llaves y salí por la puerta al aire helado de la mañana. Conduje mi confiable Honda hasta el juzgado del condado en el centro. Era un edificio enorme, imponente, profundamente intimidante, hecho de pesada piedra gris, imponentes ventanas de cristal y masivas columnas de mármol. Fue diseñado específicamente por arquitectos para hacerte sentir increíblemente pequeño e impotente. Pero esa mañana, subiendo esos escalones, me sentí de 10 metros de alto. Mi abogado defensor, Guayace, ya me estaba esperando en los amplios escalones frontales de hormigón.
Sostenía su grueso e increíblemente pesado maletín de cuero, luciendo elegante, completamente despierto y notablemente tranquilo. Bebía casualmente un café negro de un vaso de papel. Me miró, me dio un firme y profundamente tranquilizador asentimiento y me dijo que hoy era el día exacto en que íbamos a desmantelar permanentemente toda su realidad fabricada. Pasamos por los pesados detectores de metales, vaciamos nuestros bolsillos y subimos en el dolorosamente lento ascensor con paneles de madera hasta el tercer piso. El pasillo fuera de la sala del tribunal estaba completamente vacío, excepto por el tenue zumbido de las luces fluorescentes que vibraban arriba. Cuando finalmente abrimos las pesadas puertas dobles de madera de la sala 3B, la sofocante y pesada tensión en la habitación me golpeó como un muro físico de ladrillo. Mi familia biológica ya estaba allí. Estaban sentados juntos en el lado del demandante del ancho pasillo central, apiñados en un grupo apretado y susurrante. No parecían personas que luchaban en una batalla legal desesperada y aterradora por su supervivencia. Parecían exactamente como si estuvieran asistiendo a un brunch de un club de campo de alta sociedad o a una reunión de la asociación de propietarios de un vecindario adinerado. Mi padre, Richard, vestía un blazer azul marino rígido y demasiado ajustado que apenas le cabía alrededor de su creciente abdomen. Tenía el cabello peinado hacia atrás con demasiado producto y susurraba con confianza a su abogado. Mi madre, Margaret, vestía un modesto vestido azul pastel y su costoso collar de perlas distintivo. Su cabello estaba perfectamente peinado, claramente hecho en un salón profesional temprano esa mañana, diseñado explícitamente para proyectar la imagen inmaculada de una madre afligida, profundamente preocupada y perfectamente inocente. La tía Beatatrice, la mujer amargada cuyos chismes tóxicos habían alimentado toda esta pesadilla en nuestro pueblo natal, estaba sentada en la primera fila de la galería pública, directamente detrás de ellos. Estaba inclinada hacia adelante, con los ojos bien abiertos, como si se estuviera acomodando para ver un programa de televisión de realidad muy entretenido. Y luego estaba Félix, el hijo de oro indiscutible. Estaba sentado justo al lado de su abogado oportunista y demasiado confiado. Félix vestía un traje gris arrugado y mal ajustado que parecía haber sido sacado directamente del fondo de su desordenado armario de la infancia. Masticaba agresivamente el interior de su mejilla, tratando activa y desesperadamente de proyectar un aura de profundo sufrimiento, trauma y victimización. Cuando escuchó abrirse las pesadas puertas de madera, en realidad tuvo la audacia absoluta e inigualable de mirarme, sacudir lentamente la cabeza con una falsa decepción y soltar un suspiro pesado y muy audible. Quería que el alguacil, el taquígrafo judicial y todos los demás en la sala creyeran que mi sola presencia era un inconveniente masivo y doloroso para su vida, por lo demás perfecta y muy exitosa. No reaccioné. No fruncí el ceño. No aparté la mirada ni la bajé. Simplemente lo miré fijamente, sin sentir absolutamente nada más que una resolución fría y endurecida. Caminé hacia la mesa de la defensa, saqué mi pesada silla de madera y me senté con una postura perfecta y rígida. Exactamente a las 9, el alguacil anunció la llegada de la jueza Henderson. Era una mujer severa, perspicaz y sensata, de unos 60 y pocos años. Era conocida en todo el sistema legal del condado por tener absolutamente cero tolerancia hacia los litigios civiles frívolos, los dramas familiares desordenados o cualquiera que hiciera perder el increíblemente valioso tiempo del tribunal. Se sentó detrás del enorme estrado elevado, se ajustó las gafas de lectura en el puente de la nariz, abrió el grueso y extenso expediente del caso y ordenó al abogado del demandante que comenzara sus declaraciones iniciales. El abogado se puso de pie con entusiasmo. Se abrochó confiadamente la chaqueta del traje, se aclaró ruidosamente la garganta y comenzó a tejer el cuento de hadas más asqueroso, elaborado y completamente ficticio que he escuchado en mis 26 años de vida. Paseaba de un lado a otro frente al estrado del juez, su voz goteaba falsa y fabricada simpatía y una indignación altamente teatral. Contó a la corte una historia desgarradora y completamente fabricada sobre una familia estadounidense trabajadora, muy unida y altamente respetable, que había sido brutal y despiadadamente destrozada por la ilimitada codicia sociopática de su hijo menor. Dejó de pasear dramáticamente, me señaló directamente a la cara y afirmó que yo había manipulado maliciosa e intencionalmente a mi anciana y confundida abuela en sus últimos días. Declaró explícitamente que yo había desviado en secreto una enorme herencia familiar, dinero destinado a asegurar el futuro de toda la familia, directamente a mis propias cuentas bancarias corporativas privadas y ocultas.
Miró a la jueza Henderson a los ojos y le dijo que este dinero robado y malversado era la única y absoluta razón por la que pude adquirir bienes raíces de lujo en un vecindario privilegiado a una edad tan temprana. Afirmó con confianza que mi creciente salario de comercio electrónico, mi LLC y toda mi masiva operación comercial se construyeron enteramente sobre una base de fondos robados que pertenecían legítimamente al fideicomiso familiar, y más específicamente, a su cliente, Félix. Luego pintó magistralmente a Félix como un joven emprendedor brillante, altamente ambicioso y profundamente capaz. Afirmó que el futuro brillante e ilimitado de Félix había sido criminalmente frustrado y completamente robado por mis acciones egoístas y vengativas. De hecho, se quedó allí bajo pena de perjurio en un tribunal federal de justicia y dijo que Félix vivía actualmente en la miseria, sufriendo de grave angustia emocional, ansiedad extrema y depresión, enteramente porque yo estaba acaparando ilegalmente la riqueza generacional de la familia. Me senté allí, perfectamente inmóvil, escuchando estas mentiras descaradas y fácilmente verificables, y observé de cerca las reacciones de mis padres. Margaret sacó un pañuelo blanco y nítido de su costoso bolso de diseñador y se secó suavemente los ojos secos. Interpretó el papel de la madre desconsolada y traicionada con una perfección absoluta y aterradora. Richard se sentó erguido y orgulloso en su silla, asintiendo con solemne y grave acuerdo a cada una de las mentiras que su abogado escupía agresivamente en el aire del tribunal. La tía Beatrice susurraba frenéticamente a una mujer al azar sentada a su lado en la galería, probablemente esparciendo aún más veneno tóxico a cualquiera que escuchara. Estaban tan increíblemente engreídos. Estaban completamente ciegos, embriagados por su propia arrogancia tóxica y su hábito de toda la vida de siempre conseguir exactamente lo que querían. Verdaderamente creían que ya habían ganado el caso. Pensaron que, como eran mayores, como eran los padres autoritarios y como Félix era el querido hijo de oro, el sistema legal se inclinaría automáticamente a su narrativa emocional fabricada. Esperaban plenamente que el juez me obligara inmediatamente a entregar las pesadas llaves de latón de mi casa, vaciar mis cuentas de jubilación y ceder las credenciales de inicio de sesión administrativo de mis lucrativas cuentas bancarias comerciales. Estaban tan ciegamente enfocados en el masivo pago financiero que creían que estaba por venir, que ni siquiera se molestaron en notar a Wallace. Mi abogado estaba sentado a mi lado, tomando tranquilamente notas meticulosas en una libreta legal amarilla. Estaba perfectamente relajado, su respiración uniforme. Intencionalmente los estaba dejando cavar su tumba legal más y más profunda con cada palabra que pronunciaba su abogado. Cuando su abogado finalmente terminó su dramática y ridícula declaración inicial de 45 minutos, solicitó que el juez no solo otorgara a Félix el control total e inmediato de todos mis activos comerciales y bienes raíces, sino que también exigiera que yo personalmente pagara todos sus exorbitantes honorarios de abogado y costos judiciales. Se sentó pesadamente en su silla, luciendo extremadamente satisfecho consigo mismo, dándole a Richard un pulgar hacia arriba confidente y secreto justo debajo del borde de la mesa de madera. La jueza Henderson no sonrió. Dirigió su mirada penetrante, intransigente y aterradora hacia nuestra mesa de la defensa. La sala del tribunal estaba muerta, sofocantemente silenciosa. Se podía oír caer un alfiler en la alfombra. Miró a Wallace y le preguntó si la defensa estaba lista para presentar nuestra respuesta a estas acusaciones increíblemente graves. Wallace se levantó lentamente. No se apresuró. No levantó la voz a un grito dramático. No usó gestos teatrales salvajes con las manos ni paseó por la habitación. Simplemente tomó el grueso y pesado sobre de manila marrón, caminó hacia el centro exacto de la sala y se preparó para desatar un infierno legal absoluto e innegable sobre mi familia. Wallace se aclaró la garganta y se dirigió a la jueza Henderson con un tono tranquilo, altamente profesional y profundamente respetuoso. Declaró, para el registro oficial del tribunal, que la defensa no contaría ninguna historia emocional y lacrimógena ese día. No dependeríamos de chismes de barrio, rumores familiares tóxicos o lágrimas falsas fabricadas para presentar nuestro caso. En cambio, anunció que dependeríamos enteramente de hechos contundentes, verificables, legalmente vinculantes y agresivamente documentados. Le dijo a la jueza que, en los próximos minutos, demostraría de manera exhaustiva e innegable tres cosas distintas. Primero, que Julian, el demandado, no recibió absolutamente ningún apoyo financiero, fondos universitarios o herencia de su familia en ningún momento de su vida. Segundo, que el demandante,
Félix, de hecho recibió un desembolso masivo de efectivo oficialmente documentado, el cual destruyó de manera altamente irresponsable e imprudente en menos de 12 meses. Y tercero, que toda esta demanda era un intento malicioso, calculado y altamente ilegal de extorsionar dinero a mi cliente bajo falsos pretextos, lo que equivalía a un descarado abuso legal del sistema judicial. Las sonrisas engreídas y confiadas en los rostros de mis padres se congelaron al instante. El color comenzó a desaparecer visiblemente de las mejillas de Richard. Wallace comenzó con las finanzas. Se acercó al estrado y le entregó al alguacil nuestra primera pila masiva de pruebas. Era el rastro de auditoría completo, exhaustivo y fuertemente verificado de todo mi negocio de comercio electrónico, que se remontaba al primer día en que registré el nombre de dominio en mi pequeña habitación de residencia universitaria. Guió a la jueza a través de los documentos línea por línea. Le mostró cada factura de proveedor extranjero, cada declaración de impuestos meticulosamente archivada, cada recibo de anuncios dirigidos en redes sociales y cada extracto bancario mensual. Resaltó el crecimiento lento, agonizante y completamente orgánico de mi salario a lo largo de varios años. Demostró, más allá de toda duda razonable, que no hubo absolutamente ninguna afluencia masiva repentina de efectivo misterioso. No hubo dinero de herencia oculto inyectado en mis cuentas. Era solo una prueba matemática innegable y aburrida de un joven que se esforzaba al máximo para lograr una completa independencia financiera. Luego, Wallace lanzó la primera bomba legal importante. Entregó a la jueza los documentos certificados y sellados oficialmente que probaban la existencia legal de mi nueva sociedad de responsabilidad limitada y el fideicomiso irrevocable que garantizaba mis bienes raíces. Casual, casi perezosamente, informó al tribunal que los demandantes habían presentado a ciegas un interdicto de emergencia para congelar activos personales que el demandado individual ni siquiera poseía legalmente a título personal. Usó esto para probar que su estrategia legal era increíblemente descuidada, completamente vengativa y carente de investigación fáctica básica. Pero eso fue solo el acto de apertura. Wallace volvió a nuestra mesa, tomó la carpeta verde que habíamos recuperado del señor Montgomery, el contador familiar jubilado, y se volvió hacia la jueza. Presentó la declaración jurada oficial, firmada y fuertemente notariada del señor Montgomery, junto con las declaraciones de impuestos oficiales resaltadas del IRS de hace 3 años. Wallace leyó en voz alta la declaración del contador, su voz resonando claramente en la silenciosa sala del tribunal. Leyó cómo Margaret y Richard habían instruido explícita, agresiva y legalmente a su contador para que registrara un desembolso de efectivo masivo de $75.000 del patrimonio de la abuela Sylvia como una transferencia de regalo directa e intaxable, estrictamente para Félix. La sala del tribunal quedó completamente, aterradoramente en silencio. El silencio era tan denso que sentía que me aplastaba físicamente el pecho. Lentamente giré la cabeza y observé a mi padre. Su rostro se había vuelto de un tono rojo carmesí brillante y alarmante. Se inclinó furiosamente y comenzó a susurrar agresivamente a su abogado. Su abogado oportunista de repente parecía increíblemente pálido, sudando visiblemente y hojeando frenéticamente sus propias notas completamente inadecuadas e inútiles. Se dio cuenta en tiempo real de que sus propios clientes le habían mentido descaradamente. Wallace no les dio ni un solo segundo para recuperar el aliento. Inmediatamente presentó la declaración jurada y notariada de la señora Higgins, la anciana vecina. Leyó su relato altamente detallado y devastador del Porsche azul eléctrico nuevo que Félix había comprado con orgullo, justo después de recibir el dinero de la herencia. Leyó el informe policial municipal oficial que habíamos obtenido fácilmente de la Oficina de Registros Públicos, detallando la noche exacta en que Félix estrelló el vehículo de lujo contra un poste de teléfono del vecindario. El informe policial declaraba explícitamente que conducía imprudentemente, con exceso de velocidad y que destrozó por completo el automóvil extremadamente caro menos de un mes después de comprarlo en el concesionario. Su señoría, dijo Wallace, su voz cortando la densa tensión como una navaja de afeitar. La parte demandante afirma que mi cliente robó el brillante futuro de su hijo. El innegable rastro legal de documentos muestra claramente que su hijo tomó su propia herencia masiva, compró un coche deportivo de lujo que no pudo manejar y literalmente condujo su propio futuro directamente contra un poste de teléfono a 128 km/h. Y ahora, habiendo derrochado completamente su propia riqueza generacional, él y sus padres están utilizando esta honorable corte para robar maliciosamente el salario y los bienes raíces de mi cliente, obtenidos con tanto esfuerzo,
para encubrir sus propios y enormes fracasos financieros vergonzosos. El abogado contrario se levantó, su voz quebrándose, objetando desesperadamente, balbuceando que estos documentos históricos eran completamente irrelevantes para la afirmación principal de la demanda actual. La jueza Henderson lo miró con una furia tan intensa y sin adulterar que él inmediatamente se volvió a sentar, completamente silenciado. Rechazó su objeción desesperada de manera agresiva y le dijo a Wallace que continuara. Era el momento del golpe final absoluto, la opción nuclear. Wallace metió la mano en su maletín y sacó el pequeño y polvoriento reproductor de microcasete. Solicitó permiso formal para presentar una grabación de audio verificada y autenticada, dejada por la titular del fideicomiso fallecida, la abuela Silvia. La jueza lo concedió inmediatamente. Wallace colocó el pequeño dispositivo negro justo al lado del micrófono en el podio, se aseguró de que el volumen estuviera al máximo y presionó el botón de reproducción. La voz áspera, inconfundible y profundamente emocional de mi abuela llenó toda la sala del tribunal, resonando en los techos altos. Esta es Silvia, el casete crepitó, su voz frágil, pero llena de autoridad absoluta. Dejo esta grabación para mi nieto, Julian, porque sé exactamente quiénes son sus padres. Sé de lo que Richard y Margaret son capaces cuando quieren algo. Legalmente, le dejo $75.000 a Félix. Es un error tonto y estúpido, pero es lo que su madre me rogó agresivamente que hiciera. Sé que Félix es un agujero negro. Desperdiciará cada centavo tratando de parecer rico en Internet en lugar de trabajar para ganarse la vida. Pero no le dejo ni un solo céntimo a Julian. No porque no lo ame, sino porque Julian no necesita mi dinero. Él construye su propia vida. Trabaja más duro que todos ellos juntos. Si alguna vez intentan ir tras lo que Julian ha construido. Si alguna vez intentan arrastrarlo a su nivel miserable y codicioso, usa esta cinta para detenerlos en seco. No dejes que te quiten tu fuego, Julian. La cinta hizo un clic increíblemente fuerte al detenerse. Miré a la mesa del demandante. Margaret tenía ambas manos firmemente apretadas sobre su boca. Sus ojos estaban muy abiertos con un horror absoluto y sin adulterar. Lágrimas reales, lágrimas de vergüenza profunda y humillación pública, finalmente corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Richard miraba completamente en blanco la pesada mesa de madera. Su postura, encorvada, completamente destruida. Su enorme y frágil ego destrozado en 1.000.000 de pequeños pedazos. Félix parecía querer arrastrarse físicamente directamente bajo las tablas del suelo y desaparecer de la faz de la tierra. Estaba temblando. La tía Beatrice se había encogido literalmente tan bajo en su asiento en la galería que prácticamente escondía su rostro detrás de su gran bolso de cuero. Estaban completamente expuestos públicamente. Sus mentiras viciosas, su favoritismo tóxico, su extrema mala gestión financiera y su total y completa falta de moralidad eran ahora un asunto de registro judicial público permanente y consultable. La jueza Henderson se quitó las gafas de lectura. Parecía profundamente disgustada. El aire en la sala era denso y pesado, con severas consecuencias legales. He presidido el Tribunal de Familia durante casi 2 décadas, dijo, su voz temblaba con una justa e innegable ira. Y este es, sin duda, uno de los intentos más cínicos, maliciosos y completamente fraudulentos de utilizar el sistema legal como arma contra un pariente trabajador que he visto en toda mi carrera en el banquillo. Ustedes vinieron a mi sala de tribunal bajo el juramento sagrado de perjurio e intentaron arruinar la vida de este joven, robar su negocio legítimo y tomar su casa para encubrir la grave incompetencia financiera de su propio hijo. Ella tomó su pesado mazo de madera y lo golpeó con tanta fuerza que resonó ruidosamente en las paredes de piedra como un disparo. Desestimo todas las reclamaciones contra el demandado con extremo prejuicio. No recibirán ni un solo centavo de este tribunal. Pero Wallace no había terminado. Se puso de pie, se enderezó la corbata y anunció formalmente a la jueza que, dada la evidencia masiva e innegable de perjurio descarado y el grave daño financiero calculado infligido a la reputación de mi negocio, la defensa estaba presentando oficialmente una contrademanda masiva de $1.000.000 contra los demandantes por difamación, procesamiento malicioso e infligir intencionalmente angustia emocional severa. La jueza Henderson miró a mis aterrorizados padres, que ahora lloraban abiertamente, y dijo, el señor Wallace está completamente en su derecho.
Y, francamente, dada la evidencia atroz y repugnante presentada hoy, creo firmemente que tiene un caso sólido. Se levanta la sesión. Salimos de esa gélida sala del tribunal en un silencio completo, denso y resonante. La victoria fue absoluta, innegable y completa. Pero no sentí ganas de celebrar. No quería saltar ni descorchar una botella de champán caro. Solo sentí una abrumadora sensación de profunda agotamiento y una claridad final e intensa. La pesada y sofocante cadena que me había atado a mi familia tóxica durante 26 años, finalmente se había roto por completo. Afuera, en el pasillo de mármol brillantemente iluminado, la escena era de puro, absoluto y caótico pánico. El abogado oportunista de mis padres estaba empacando furiosamente su maletín, golpeando documentos en los bolsillos de cuero. Les informaba en voz alta y agresivamente a Richard que los abandonaba como clientes de inmediato, con efecto en ese mismo segundo. Estaba furioso porque le habían mentido descaradamente, ocultado distribuciones financieras masivas y lo habían obligado a presentar un caso altamente fraudulento ante un juez federal, poniendo en riesgo su propia licencia legal y reputación profesional. Se fue rápidamente por el pasillo sin mirar atrás, abandonándolos completamente a su suerte. Margaret corrió hacia mí, sus tacones resonando frenéticamente en el suelo de mármol, las lágrimas corrían por su rostro, sus manos extendiéndose en un intento desesperado y patético de agarrar mi brazo y atraerme a un abrazo. Comenzó a llorar ruidosamente, rogándome que por favor entendiera, balbuceando que estaban bajo tanta presión financiera extrema, que la familia comete errores, que la sangre es más espesa que el agua, y que necesitábamos desesperadamente sentarnos y hablar esto como una familia amorosa y perdonadora. La miré. Realmente miré a la mujer que me dio a luz. Ya no sentía ira. Simplemente no sentía absolutamente nada. Un vasto vacío y resonante donde solía estar mi amor y mi anhelo por ella. Retrocedí suavemente, saliendo de su alcance físico. Guayace se interpuso entre nosotros como un escudo impenetrable. Levantando la mano, le informó fríamente y profesionalmente que estaba legalmente impedida de hablar con su cliente directamente y que cualquier comunicación futura debía pasar estrictamente por su oficina legal del centro con respecto a la inminente y masiva contrademanda que los arruinaría. Durante las siguientes 2 semanas agonizantes, la desesperación absoluta que emanaba de su lado era patética de presenciar. Guayace recibió docenas de mensajes de voz frenéticos y correos electrónicos largos, incoherentes y emocionalmente manipuladores de mis padres, rogando que resolviéramos la masiva contrademanda fuera de los tribunales. Sabían que estaban completamente, desesperadamente acorralados. Sabían que si íbamos a un juicio con jurado completo por los cargos de difamación y procesamiento malicioso, con todas las pruebas contundentes que teníamos, quedarían total e irreversiblemente en bancarrota. Perderían su querida casa suburbana. Perderían todos sus ahorros para la jubilación. Se quedarían absolutamente sin nada. Y justo en medio de su caótica y muy merecida caída, descubrí una pieza final e increíblemente retorcida del rompecabezas. Recibí una llamada telefónica de la señora Higgins, la dulce anciana vecina que valientemente había testificado a mi favor. Me dijo en un tono susurrante y chismoso que la noche anterior había habido una masiva y muy pública discusión a gritos en el patio delantero de mis padres. La tía Beatrice había llegado en su monovolumen, completamente desquiciada, gritando a pleno pulmón, exigiendo su dinero de vuelta, mientras todo el vecindario observaba desde sus ventanas. Resultó que la tía Beatrice no era solo una chismosa aburrida y tóxica que intentaba arruinar mi vida por diversión. Era el verdadero y desesperado catalizador financiero de toda la fraudulenta demanda. Después de que Félix destrozara por completo el Porsche azul eléctrico, su enorme arrogancia y derecho no se habían detenido. Había pedido prestado en secreto exactamente $20.000 directamente a la tía Beatrice. Usó ese dinero en efectivo para alquilar un Lamborghini increíblemente exótico para un viaje de una semana a Miami, intentando desesperadamente impresionar a falsos inversores de Internet y mantener su imagen de influencer adinerado. Como era de esperar, debido a que es un conductor imprudente e incompetente, había dañado gravemente la parte inferior del Lamborghini, incurriendo en enormes y exorbitantes multas por parte de la agencia de alquiler, que absolutamente no podía pagar. La tía Beatrice, desesperada por recuperar sus $20.000 de un sobrino arruinado, había manipulado fuertemente a mis padres débiles y desesperados. Los había convencido de presentar la demanda masiva contra mí,
prometiéndoles que el patrimonio de mis bienes raíces y mi enorme salario de negocios cubrirían fácilmente las deudas de Félix, le devolverían su préstamo personal y dejarían mucho dinero en efectivo para que todos disfrutaran. Literalmente, habían intentado destrozar mi vida, arruinar mi reputación y robar mi negocio solo para pagar los daños de un Lamborghini alquilado en Miami. Fue una absoluta comedia de errores, envuelta apretadamente en una profunda y devastadora tragedia familiar. Una vez que ese secreto sucio y vergonzoso se filtró al resto de la familia extendida, gracias a la señora Higgins y a la red de chismosos del vecindario, las consecuencias sociales fueron absolutamente nucleares. Mis padres, que habían pasado toda su vida adulta cultivando obsesivamente la imagen inmaculada de una familia suburbana perfecta, muy exitosa y respetable, se convirtieron instantáneamente en parias sociales innegables. Los parientes que me habían enviado mensajes de texto agresivamente con horribles insultos, de repente guardaron completo silencio. La tía Beatrice fue completamente rechazada por todo el árbol genealógico por su manipulación codiciosa y traicionera. Mis padres dejaron de asistir a las reuniones de la asociación de propietarios de su vecindario porque absolutamente nadie les hablaba. Dejaron de ir a sus servicios religiosos dominicales porque los fuertes susurros y las miradas acusadoras y muy críticas de la congregación eran simplemente demasiado humillantes para soportar. En cuanto a Félix, el niño de oro no pudo soportar el intenso y ardiente calor de la realidad. Su imagen altamente cuidada y fraudulenta se hizo añicos por completo. Empacó sus costosas maletas de diseñador en medio de la noche, abandonó su enorme montaña de deudas y huyó a otro estado. Escuchamos por los chismosos que se mudó con un primo lejano a 2 estados de distancia, presumiblemente para quedarse en un sofá y empezar de nuevo con sus mentiras. Se convirtió en un fantasma, un nombre susurrado en nuestro pueblo natal con profunda vergüenza y lástima, en lugar de la admiración que tan desesperadamente anhelaba. Habían intentado agresivamente escribir el final de mi historia, pero habían perdido completamente el control de la narrativa. Su imponente castillo de naipes se había derrumbado violentamente, dejándolos completamente solos en los escombros polvorientos de su propia arrogancia tóxica. 2 semanas después de la desastrosa y humillante audiencia judicial, Wayace me sentó en su tranquila oficina con muebles de cuero para discutir oficialmente los términos del acuerdo para nuestra masiva contrademanda. Mis padres estaban completamente destrozados. Ofrecían pagar inmediatamente todos mis exorbitantes honorarios legales en su totalidad, cubrir cualquier pérdida de ingresos comerciales y renunciar a todos y cada uno de los derechos futuros para impugnar mis activos comerciales, mi LLC o mis bienes raíces nuevamente. A cambio, me estaban rogando de rodillas que por favor retirara los aplastantes daños financieros que estábamos exigiendo por la persecución maliciosa. Me senté en la pesada silla de cuero, mirando por la gran ventana al bullicioso calle de la ciudad. Tenía sus vidas financieras completamente en la palma de mi mano. Podría haberlos llevado a la bancarrota por completo. Podría haber forzado legalmente la venta de su casa suburbana y haber vaciado sus cuentas de jubilación, dejándolos absolutamente sin nada, exactamente como ellos tan despiadadamente habían intentado hacerme. La venganza habría sido legalmente justificada y totalmente poética. Pero me di cuenta de algo increíblemente profundo en ese momento de tranquilidad. Si tomaba su dinero, si los destruía por completo y tomaba todo lo que poseían, estaría permitiendo que su drama tóxico, su codicia y su dinámica enferma infectaran permanentemente mi vida. No quería su dinero contaminado. No lo necesitaba. Quería una rendición de cuentas pública absoluta e innegable. Quería que mi nombre fuera limpiado con la luz más brillante posible. Me volví hacia Wayace y le dije que aceptaría retirar la masiva contrademanda financiera bajo una condición extremadamente estricta e innegociable: tenían que firmar una carta de disculpa formal y legalmente vinculante, pero no sería una carta tranquila y privada enterrada en un archivador legal polvoriento. Redacté la carta yo mismo. Describía explícitamente exactamente lo que habían hecho. Detallaba la herencia de $75.000 que Félix recibió y destruyó en un porche. Detallaba la naturaleza fabricada de su demanda, la falsa orden de restricción y la viciosa difamación de carácter que intentaron. Declaraba explícitamente que Julian construyó su riqueza enteramente por sus propios méritos, sin un solo centavo de la familia. Y la condición absoluta e innegociable era que esta carta debía publicarse como una declaración pública formal en el sitio web de mi negocio, fijada permanentemente en la parte superior de mi perfil profesional de LinkedIn y distribuida por correo certificado a cada miembro de nuestra familia extendida y a los líderes de su iglesia.
Tenían que llevar públicamente y permanentemente la vergüenza de lo que hicieron por el resto de sus vidas. No tenían absolutamente ninguna opción. Enfrentados a la bancarrota total, firmaron la carta con manos temblorosas. El día en que esa enorme declaración pública se hizo viral en Internet, la respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de correos electrónicos y mensajes directos. Algunos eran de antiguos compañeros de la escuela secundaria, disculpándose por creer los rumores, algunos de parientes lejanos que finalmente veían la verdad, y muchos de completos extraños que se habían topado con la publicación viral. La gente se sintió profundamente conmovida. Compartieron sus propias historias desgarradoras de severa traición familiar, de hijos de oro narcisistas y padres tóxicos, de tener que luchar con uñas y dientes solo para sobrevivir a las personas que compartían su linaje. Ese fue el momento exacto en que la oscura y asfixiante nube finalmente se disipó de mi vida. En los meses que siguieron, sin el pesado lastre de la constante manipulación y codicia de mi familia, mi vida floreció absolutamente de maneras que nunca creí posibles. Mi negocio de comercio electrónico explotó. Rebrandeé mis líneas de productos insignia, lancé una nueva campaña de marketing altamente exitosa, enfocada en la resiliencia y la independencia, y terminé duplicando por completo el tamaño de los ingresos generales de mi empresa en un solo año calendario. Trasladé todas mis operaciones de envío del pequeño y polvoriento almacén de Greg y firmé un contrato de arrendamiento comercial a largo plazo para un enorme y hermoso centro de distribución al otro lado de la ciudad. Curiosamente, Marcus, el proveedor corporativo que cobardemente me había abandonado en el mismo instante en que escuchó los falsos rumores, finalmente llamó a mi oficina. Había visto la enorme carta de disculpa pública en LinkedIn y se dio cuenta de su enorme y vergonzoso error. Prácticamente rogó que reinstauráramos nuestro lucrativo contrato de suministro, ofreciéndome descuentos mayoristas profundos y sin precedentes para recuperarme. Atendí su llamada. Mantuve mi voz perfectamente educada, altamente profesional y completamente fría. Le agradecí su tiempo, le dije que necesitaba socios comerciales que poseyeran una verdadera integridad en tiempos difíciles y bloqueé permanentemente su número corporativo. Se sintió increíble. Destiné una gran parte de mis nuevas ganancias empresariales a establecer un pequeño programa privado de becas de mentoría, dirigido a estudiantes de secundaria desfavorecidos que querían iniciar sus propios negocios, pero que no tenían absolutamente ningún apoyo financiero en casa. Lo llamé Fondo Silvia Builder, en honor a la única persona de toda mi familia que realmente creyó en mi fuego. Sabía que mi abuela se habría sentido increíblemente orgullosa de ver su nombre asociado con ayudar a los niños a construir sus propios futuros independientes, en lugar de alimentar un ciclo tóxico de derecho. Ahora tengo 26 años. Vivo en una casa hermosa y tranquila que es completamente mía. Dirijo un negocio de gran éxito que construí completamente desde cero, trabajando hasta tarde por la noche cuando nadie más me veía. Tengo una familia elegida de amigos brillantes y comprensivos, y colegas leales que me quieren por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. A veces, tarde en la noche, pienso en Richard, Margaret y Félix. Me pregunto si alguna vez se sientan en su casa suburbana silenciosa, vacía y fuertemente hipotecada, y realmente se dan cuenta de la magnitud masiva de lo que desecharon solo para proteger una mentira tóxica. Quizás algún día, años y años en el futuro, encuentre la capacidad en mi corazón para perdonarlos. Pero el perdón es algo que debe ganarse a través de un cambio genuino y doloroso, y un profundo remordimiento. Y ellos nunca se molestaron en intentarlo. Pensaron que podían robar fácilmente lo que construí, sin darse cuenta de que yo soy lo que construí. No se puede robar la resiliencia. No se puede robar el fuego de una persona. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y escuchar mi viaje. Eres realmente increíble. Nunca es fácil compartir los rincones más oscuros y dolorosos de tu vida en Internet. Pero espero que mi historia demuestre que nunca estás obligado a prenderte fuego solo para mantener calientes a los miembros tóxicos de la familia. El límite vital más importante que establecerás es el que protege tu propia paz y tu propio futuro. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos y alejarte para salvarte? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Y por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte. Sigue construyendo tu propio fuego.